México traicionado 13 de septiembre por Héctor Rosales. Más contenido en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con ~F. De adelante atrás. Viernes, 13 de septiembre, la fecha en que los satanistas caballeros templarios fueron detenidos por soldados de Francia y el Papa, es una fecha mala para todos los satanistas, los que han difundido la superstición. Inicia juicio contra el Mayo Zambada en Nueva York, principal socio criminal de AMLO, Morena y Claudia Sheinbaum. López Obrador se burla de 12 personas asesinadas en Culiacán por balaceras e incendios, la guerra entre los chapos y los mayos, se burla y dice que son pocos enfrentamientos y asesinatos a su parecer. El gobernador morenista Rubén Rocha Moya suspende por completo las fiestas patrias del 15 de septiembre. 12 de septiembre se revela otra vulgar trampa de Morena. La reforma judicial establece que los ministros de la Suprema Corte no podrán nombrar ningún candidato para ser jueces o ministros de la Corte, toda vez que en noviembre de 2024 termina el cargo del ministro Luis María Aguilar, deja a la Corte con 7 votos, y se necesitan 8 para nombrarlos. Los 4 ministros de Morena desecharán cualquier propuesta. Ivone Ortega de Movimiento Ciudadano se burla en un debate y dice apoyar a Morena, dijo que haiga sido como haiga sido se queda, la reforma judicial, y a ver qué sigue. Lo único que puede seguir es una desgracia para México. Movimiento Naranja son traidores al servicio de Morena. Todavía como burla el asesino de 9 personas, Jorge Álvarez Maínez se burló de los mexicanos siendo él quien anunciara que no votaría el senador Daniel Barreda. Movimiento Ciudadano intencionalmente no nombró un senador suplente para Daniel Barreda, y se inventó que no lo hizo porque el INE no quiso nombrar como suplente de Barreda a su padre. En serio no podían nombrar otro suplente. También fue Jorge Maínez quien fuera nombrado por Samuel García, gobernador de Nuevo León ligado al cártel Beltrán Leiva, quien ordenó que fuera candidato presidencial con el único objetivo de ayudar a Claudia Sheinbaum a atacar a la candidata Xóchitl Gálvez. Se burlaron de México junto con la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Julieta Ramírez de Morena se burló de los ciudadanos y dijo que el hecho de que Miguel Ángel Yunes votara a favor de la reforma judicial era culpa del PAN, por haber nombrado al Pedre de Yunes Márquez como senador suplente. De modo que Julieta Ramírez celebra la corrupción de Morena. Burlándose dice, no hay pruebas de que sobornáramos o amenazáramos a Yunes. 11 de septiembre los congresos controlados por Morena a traición sesionan incluso en la madrugada oscura como los ladrones en Oaxaca a las 5 de la mañana para votar a favor sin revisar la reforma que destruye el Poder Judicial y autoriza que jueces y magistrados de la Suprema Corte sean en 2025 y hasta 2039 nombrados por Morena y los cárteles de la droga. 9 y 10 de septiembre el senador de Movimiento Ciudadano David Barreda se ausentó intencionalmente para no votar contra la reforma antijudicial. Burlándose de los mexicanos dice que no estuvo retenido y que la familia es primero lamentable o afortunadamente que así fue educado. El veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez del PAN se fingió enfermo y después apareció por la madrugada para votar a favor de la reforma del narco e insultar al Partido Acción Nacional, también insultó al Poder Judicial y mintió sobre quién nombrar a los jueces. Se desapareció desde el domingo, 8 de septiembre. Un día antes había dicho que votaría en contra de la reforma judicial. Su verdadera posición la ocultó hasta la noche y madrugada. Se inventó que la reforma es lo mejor, que porque si no Sheinbaum nombraría 4 ministros de la Corte. Ocultó que la reforma quita a todos los ministros y jueces, eso le permite a Claudia y al narcotráfico nombrar a todos los ministros de la Suprema Corte y jueces. Es el fin de la justicia. Gerardo Fernández Noroña del PT de Raúl Salinas de Gortari, socio de Morena, vulgar ladrón de carteras en el metro Bolderas, ordenó sesionar a escondidas la madrugada en Xicontecatl, protegidos todos por policías represores, granaderos que mintió Claudia Sheinbaum que ya no existían. Lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes y los golpearon con escudos y macanas. Con cinismo los criminales morenistas lo niegan y hay vídeos tanto de gases lacrimógenos como polvo de extintores. 5 de septiembre de 2024 el periódico The Wall Street Journal denuncia cómo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden traicionó a México, y permite que AMLO en México y Nicolás Maduro destruyan la democracia y las instituciones. Biden y el Partido Demócrata son cómplices del movimiento criminal de la droga en México. 12 de junio de 2024 Xóchitl Gálvez se presenta ante todos los medios de comunicación a decir que ganó Claudia Sheinbaum, que no quiere se invalide la elección y se burla de sus propios votantes que le presentan miles de pruebas de delitos electorales, incluso denunciados por la periodista Anabel Hernández que expone cómo el narco ayudó a Claudia, que Claudia es la candidata de los sicarios y distribuidores de fentanilo y cocaína, se dedica a ignorar las denuncias del periodista Pedro Ferriz de se burla de los que denuncian miles de delitos electorales comprobables. Asegura que quiere revertir la sobrerepresentación ilegal, pero que no se pudo por culpa de los ministros del Tribunal Electoral. Dice que fue una elección de Estado, que hay un fraude, pero que es legal porque se hizo de otro modo con programas sociales. Reconoce que Morena tuvo 56% de los votos y que no le corresponde por tanto tener el 76% del Congreso. Pero no convoca a nada más para oponerse al fraude. 29 de agosto 2 diputados del PRD y PRI traicionan a sus votantes, a la oposición, y a México, y se pasan al partido narcotraficante y pederasta Morena. José Sabino Herrera, de Tabasco. Araceli Saucedo, de Michoacán. Posteriormente se anuncia la traición del panista Luis Chávez García en el Congreso de la Ciudad de México,
junto con Silvia Sánchez Barrios y Nora Arias Contreras. Si la gente votó por ellos fue únicamente para golpear a Morena, para que fueran totales opositores. Criminalmente la ley establece que es legal llegar a un cargo público por otro partido y unirse a otro contra los votantes. Morena se burla de México una vez más. 13 de agosto de 2024 los representantes de PAN, PRI y PRD, Marco Cortez, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano se burlan de los votantes y hacen oídos sordos a todos los delitos electorales, no impugnan nada. Las denuncias que presentaron ante el Tribunal Electoral son reales, pero en la parte probatoria evitan integrar otras fuentes. El extraño comportamiento se interpreta como complicidad con Morena y López Obrador. Tribunal Electoral desecha 240 denuncias por delitos electorales cometidos por Morena. Ni una sola aceptaron, todas desecharon al instante. Toda la corrupción a favor de Morena de López Obrador. Más contenido en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con /F. Tribunal Electoral válida la elección pese a reconocer que López Obrador interfirió o contaminó las elecciones de principio a fin. Los 6 magistrados traidores a México que favorecen a Morena son: Janine Otalora Malasis, Mónica Soto, magistrada presidente corrupta empleada de Morena; Felipe Alfredo Fuentes Barrera; Felipe de la Mata Pizaña; Claudia Valle Águilas 8; Reyes Rodríguez Mondragón. Apunten estos nombres, merecen un castigo social. Tribunal Electoral acepta la sobrerepresentación ilegal de Morena en Congreso. Dice que la sobrerepresentación se mide por partido y no por coalición, violando así el espíritu y finalidad del artículo 54 de la Constitución. Ninguna fuerza política puede tener más del 8% de la representación. Morena de López Obrador, PT de Raúl Salinas de Gortari y Manuel Barlet, Partido Verde del PRI, son una misma fuerza política. Pero, para violar la ley, toman los partidos individualmente y dicen que no exceden el 8%, traición que aplauden el INE y Tribunal Electoral. Morena integra políticos de la secta pederasta Luz del Mundo de Nason Joaquín García, como Hamlet García, quien se burla de la ley. Previamente la magistrada presidente Mónica Soto es exhibida en fotografía con el diputado Sergio Gutiérrez Luna, negociando en lo oscuro. Los medios de comunicación todos, Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión, Radio Fórmula ocultan la fotografía que es viral en redes sociales. Igualmente ocultan fotografía de magistrado Felipe de la Mata reunido en restaurante con Genaro Villamil de Morena. Reuniones claramente para pactar corrupción en favor de Morena. Todos los medios también omiten y desechan hablar de cualquier delito electoral cometido en favor de Claudia Sheinbaum. Tribunal Electoral reconoce que López Obrador violó todas las leyes y la Constitución en la elección, pero que no lo va a sancionar por corromper la elección. Incluso reafirman el 5 de septiembre de 2024 para insistir en que no lo van a sancionar, y que así queda la sentencia del 5 de julio de 2024. A esto se le llama impunidad y fraude a la Constitución. INE controlado por Guadalupe Tadi, 7 de los 11 consejeros votan a favor de ilegal sobrerepresentación de Morena en Cámara de Diputados y Senadores, le asignan a Morena más escaños que los votos que tuvo el 2 de junio. Durante la sesión el político de Morena, Sergio Gutiérrez, amenaza de muerte al consejero Martín Faz, diciendo que le harían un juicio político por considerar que Morena viola el artículo 54. Los consejeros corruptos son: Guadalupe Tadi, Norma de la Cruz, Rita Bel López, Jorge Montaño, Arturo Castillo, Upki Espadas, Carla Humphrey, corrupta esposa de Santiago Nieto, adultera porque estaba casada con Roberto Gilzuarte, exsecretario de Felipe Calderón. Arturo Castillo. Los consejeros que denunciaron el fraude a la Constitución fueron: Claudia Zavala, Dania Rabel, Jaime Rivera, Martín Faz, que fue amenazado por Morena. Los consejeros recibieron amenazas de muerte, denunció Dania Rabel, de cuentas anónimas de Morena en redes sociales. En este hecho la opinión queda dividida, indicando que Tadi, cuya familia cobra en Morena Sonora, tergiversó la ley en favor de Morena. INE se niega a suspender las mañaneras en elecciones, y se niega a sancionar a López Obrador pese a usar recursos públicos para promocionar a la judía atea Claudia Sheinbaum, quien es hija de criminales miembros del Partido Comunista Mexicano que ocasionaron el tiroteo del 2 de octubre de 1968. Como académicos enviaban a destruir negocios, robar y finalmente asesinar a los alumnos del IPN y otras instituciones educativas para dañar la economía de México y evitar las Olimpiadas de 1968. Traición, tras traición. Desde el 2 de junio de 2024 la economía presenta pésimos indicadores económicos, la inversión extranjera huye de México, porque al desaparecer el Poder Judicial Morena puede robarse todo lo que hay en México. Todos estos elementos exhiben que hay una mafia por encima, que puede manipular todas las instituciones a favor de los criminales de Morena. Más contenido en youtube.com/Héctor Rosales Oficial con /F. Previamente se vieron las traiciones. Erubiel Ávila del PRI se pasa a Morena. Alejandra del Moral del PRI se pasa a Morena. Adrián Rubalcaba del PRI, se pasa a Morena. El muy denunciado como corrupto, Alejandro Murat del PRI, se pasa a Morena. El corrupto Alfredo del Mazo Maza, primo de Peña Nieto, es íntimo amigo del narcotraficante López Obrador.
Eduardo Verástegui, un vulgar bailarín de Televisa, ligado al sodomita Ricky Martín, y empleado de Carlos Slim, socio de López Obrador, se finge católico y se dedica a pedir que los católicos mexicanos destruyan su voto, lo cual favorece a Sheinbaum. Verástegui, ligado en sus inicios al pederasta Antonio Berumen, dirigente del Grupo Cairo. También él contribuyó junto con Samuel García, Maínez y Gilberto Lozano a darle el poder a Morena. La nueva herramienta de las mafias farsantes de derecha son Sandra Cuevas. La CIPAC es una organización que finge ser de derecha, pero es manipulada por gente ligada al satanista George W. Bush, quien no es conservador, nunca lo fue ni católico ni cristiano, es un engaño como Biden. No niego que pudiera haber personas bien intencionadas en la CIPAC, pero me parece muy difícil que no se hayan dado cuenta aún a dónde quién la conduce. Todos ellos eran denunciados como criminales antes por Morena, ahora los celebran como sus nuevos cómplices. Es una vergüenza todas las traiciones detrás para torcer la ley, y darle el poder de matar y robar a quien quiera al peor presidente de la historia de México, López Obrador. Esta es la verdad, nuestra realidad. Héctor Rosales Oficial 2024.